día miércoles, un poco por las imperfecciones que hubo ese día. De todas maneras, se había tocado algo introductorio respecto de la estructura interna y externa de la Tierra. Como sabemos bien, un sistema integrado, donde el sistema principal viene a ser toda la Tierra, originada por, determinada por envolturas, envolventes, separados por continuidades sísmicas. Entonces, sucede de que nuestra Tierra, nuestro planeta Tierra, tiene unos subsistemas en lo que está referido a la hidrología, mejor dicho, a todo lo que es la hidrosfera. También está referido a la geósfera, también está referido a la atmósfera. Cada uno de esos sistemas, cuando logran tener algún problema, hace de que por su actividad misma que realiza a través de los fenómenos dinámicos internos y externos, se va modelando la Tierra. Entonces, es un sistema no estático, sino dinámico. Entonces, estamos apreciando bien de que nuestro planeta Tierra está separado por un conjunto de capas superpuestas unos sobre otros y contiene su espacio de transición. Se ha hecho el estudio de la Tierra, determinando su composición y su arquitectura. Muchas veces nos han señalado de que la Tierra tiene una característica esférica. Siempre se ha hablado de que es achatado en los polos y abultado o ensanchado en el Ecuador. Como todo esto se ha hecho teniendo en cuenta lo referido a los estudios realizados antiguamente, ya sea de manera directa o indirecta, que son los métodos más utilizados. Pero viendo la característica de nuestro planeta, podemos señalar de que efectivamente en las primeras experiencias que se alcanzaron a obtener respecto al estudio de la Tierra, ha sido cuando buscaban algún lugar para poder explotar sus recursos, y eso ha hecho de que se descubran nuevos espacios geográficos a través de la vía marítima. Entonces, el estudio del origen de la Tierra en sí corresponde al campo de la astronomía, pero como somos parte de una asignatura como es la geología, solamente lo consideramos para tener una idea, una visión panorámica de las características que nos ofrece nuestro planeta, y también definir cómo está ubicado nuestro planeta dentro de ese espacio gigante que viene a ser el universo, y como parte también componente del sistema solar. Entonces, la Tierra se ha estudiado desde tiempos muy antiguos. Entonces, se considera, a partir de la evolución de la Tierra, toda vez de que cuando se estudia la Tierra en sí, estudiamos en dos partes. Uno es la parte eh, cósmica, es decir, cómo está ubicado nuestro planeta Tierra como componente del sistema solar y del universo, y también cómo ha ido su evolución. Otro es lo que corresponde a la geología histórica,
es decir, cuánto tiempo demoró en consolidarse como un planeta, dado que las partes externas se enfriaron y adquirieron ciertas características. Este proceso se cree que puede haber durado 1.000 millones de años y a partir de esa cristalización se generaron todos los fenómenos geodinámicos internos y externos hasta la actualidad. Se cree entonces que la Tierra tiene entre 4.500 a 5.000 millones de años. Hacen también el estudio para conocer la evolución de la Tierra. Tomamos en cuenta las condiciones del Sol primitivo, desde que flotaba en la materia cósmica, con una temperatura aproximadamente de 200 grados centígrados bajo cero, y su órbita abarcaba hasta la órbita de Mercurio. Eso es lo que se cree que puede haber sido. Entonces, también se dice que el Sol adquirió un movimiento de rotación. Eh, Empezó a formarse nebulosas independientes, como es el caso de los protoplanetas. Entonces, el Sol primitivo se contrajo, aumentó su temperatura y los protoplanetas fueron formando la forma esférica. Casi coincide con todas las hipótesis del origen del sistema solar. Entonces, el protoplaneta o Tierra se contrajo y como consecuencia elevó su temperatura. Después de millones de años se empezó a enfriarse gradualmente hasta convertirse en una masa compacta cubierta de gases, lo que hoy en día es la atmósfera. Entonces, también dijo los investigadores que el enfriamiento de la Tierra dio lugar a una intensa circulación de las aguas, es decir, eh, la explosión del magma expulsa bastante agua. Ese agua llega a la superficie y con la influencia de los rayos solares empieza a generarse lo que hoy día conocemos como el ciclo hidrológico. Entonces el agua, había agua en estado líquido, sólido y gaseoso, y por las características que ofrece la, la geomorfología de la Tierra, empezaron a circular las aguas. Eh, Hoy día componen los ríos, las quebradas, también lo que se conoce como aguas salvajes. Después, una vez que había insolación, empezó a evaporarse, condensarse, y después de condensarse por cambios de presión y de temperatura, se generaban las lluvias torrenciales. Es decir, todo lo que es un sistema, un ciclo continuo y cerrado, como es el caso del ciclo hidrológico. Después de millones de años, las aguas fueron depositándose en las depresiones, más tarde formarían los océanos. También se debe tomar en cuenta, en este caso, a la formación de los lagos y lagunas. ¿Cómo conocemos la forma de la Tierra? Se ha hablado de que por la atracción o el magnetismo que existe desde el núcleo hacia la parte externa, se observa a la masa de agua de manera convexa, y cuando se efectúan los viajes marítimos, cuando los aeronaves, o mejor dicho, las naves salen o regresan, a medida de que se lo va observando, disminuyen o aumentan de tamaño, es decir, disminuyen cuando están alejados
y cuando están cerca al observador aumentan de tamaño. Entonces claramente nos damos cuenta de que la Tierra tiene una característica eh, 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 convexa. Y eso, ¿quiénes lo han determinado? Ha sido efectuado por los españoles, por los italianos en aquellas épocas, en la conquista de nuevos, el descubrimiento de nuevos continentes, como el caso de Cristóbal Colón, América Vespucci, de Sebastián Elcano. Todos ellos han realizado viajes gracias a esta característica que poseen, se han podido hacer muchos descubrimientos. También cuando existen los eclipses que pueden formarse, se observa la sombra cónica que proyecta la Tierra. Hay una sombra más intensa, como llama cono de sombra, y otro lo que se conoce como cono de penumbra. El cono de sombra es más intenso, el cono de penumbra lo más claro. Entonces, eso es cuando la Tierra tiene, al estar cumpliendo esa fase de eclipse, proyecta de esa manera. Entonces, la idea de que la Tierra es redonda. Otra condición también que nos permite conocer eh, es lo siguiente: cuando se trata de alcanzar alguna altura respecto a algún punto, sucede de que a mayor altura que se alcanza, mayor va a ser la visión panorámica que se va a observar. Es decir, la, por ejemplo, nuestro local de la universidad tiene 115 metros sobre el nivel del mar. Existía una plaquita del Instituto Geográfico Nacional que indicaba esa, eh, esos datos, pero resulta de que cuando muchas veces se ha hecho experimentos, trabajos en el sexto piso se ha utilizado a todos los lados, se podía observar eh, las características que ofrece la provincia constitucional del Callao. Es decir, se observa la punta, se observa las islas que se encuentran cercanas a ese lugar. Entonces, a mayor altura es mayor espacio de visión. También teniendo en cuenta la altura, una cosa es altitud, es con referencia al nivel medio del mar, y altura es con respecto a un punto, o como es el caso de 115 metros del nivel del mar, de, de, nuestro local. Pero si nosotros hicimos 6 pisos, se supone que son 18 metros más, esos 18 metros está comprendido como altura. Si lo sumamos desde altura al nivel, al 115, entonces estamos estableciendo la altitud con referencia al nivel medio del mar. Esta, esta característica también me hace recordar lo siguiente: dice que cuando ocurre la acción eólica, que mueve o transporta los materiales finísimos, esos materiales tienden a elevarse más de lo que uno puede calcular.
Entonces dice que a mayor altura que alcanza, mayor va a ser el desplazamiento horizontal que desarrolla ese sedimento. Es decir, que va ganando el espacio horizontal. Otra característica también que nos permite conocer la forma de la Tierra es mediante las fotografías aéreas que se han tomado a través de los aviones, han sido tomado con los globos aerostáticos y ahora con los aparatos televisivos vienen las imágenes satelitales en las que señalan de que la Tierra aparece como una cúpula. Cuando se observan las imágenes satelitales, se trata de utilizar unos lentes especiales, un lente de color rojo, el otro lente de color verde, tal es decir, un ojo se ve con el color rojo, el otro ojo con el color verde, tal de que al mirar la imagen satelital se puede observar las características de la Tierra, es decir, que se forma de manera tridimensional. Es una cosa muy interesante eh, sobre este descubrimiento. Además, señalarle que Al Gore, un investigador norteamericano, Al Gore, que parece que recuerdan algo de Al Gore, estableció de que la forma de la, de la Tierra ha sido determinada por una cantidad de fotografías que se han tomado desde todos los ángulos y en todo momento para conocer exactamente cuál es la forma de la Tierra y cuáles son sus características que posee. Y eso es un gran trabajo que ha costado buena inversión en dólares y también en tiempo. Es un aporte para la humanidad. También otra característica que nos permite conocer la Tierra es que por los métodos indirectos se han podido calcular las dimensiones que presentan los rayos ecuatoriales y los radios polares, de tal forma que no son del mismo tamaño, son diferentes, son desiguales, y por eso es de que se lo considera como un asteroide por la rotación de su eje menor. Vemos acá cómo está definido el radio ecuatorial y los radios polares. Otros estudios que se han realizado consideran a la Tierra como una pera alargada verticalmente y la forma del Ecuador es la de un elipse, pero como dice, a la diferencia entre los rayos ecuatoriales y polares, se lo considera como una esfera. Entonces, de tal manera que también se observa el geoide, se le observa el elipsoide. Al final se logra determinar que tiene la forma esférica. De acuerdo a la forma que posee la Tierra, se ha podido determinar las características de la latitud y hay que tener en cuenta de que los rayos solares
no llegan con la misma inclinación, con la misma intensidad a todas partes, varía. Entonces, cuando sucede esto, eh, es por la forma esférica que presenta la Tierra y también por el movimiento de traslación que realiza la Tierra en 365 días y también por el eje de inclinación de la Tierra, los cuales hacen de que el movimiento de traslación y la inclinación del eje de la Tierra van a generar las estaciones. Esta misma característica de la latitud y la temperatura también se van a observar cuando hay corrientes de aire. También influye en las corrientes de agua marina. Entonces, esto va a determinar también una diversidad de zonas climáticas, ya sea zona fría, cálida o templada, tal como ocurre en nuestro territorio nacional, pero más que todo en lo que se refiere al planeta Tierra. ¿Qué influye en todas estas zonas climáticas? La forma esférica de la Tierra. Entonces, la latitud hace que la temperatura disminuye del Ecuador hacia los polos. Vemos también que la temperatura y la latitud influye en la accionar de los vientos y por eso se conoce también como lo- cuando es a nivel de todo el planeta son planetarios, cuando es a nivel de continentes continentales, cuando es a nivel de países son regionales, cuando es a nivel como el caso de nuestro territorio, una provincia, un distrito, son vientos locales. Y dependiendo de las características que ofrece el nivel de todo el planeta, también se puede diferenciar como vientos polares. Hay vientos que del oeste, vientos alisios, también vientos del este. Así cada uno de acuerdo al lugar donde está, se está observando. Y eso depende de fuerza del accionar del viento. Esto viene a ser una característica de las condiciones que ofrece la temperatura en cada uno de estos lugares. Entonces, lo que es importante para nosotros determinar la estructura de la Tierra. La estructura de la Tierra viene a ser la arquitectura, o viene a ser eh, cómo está organizado el planeta Tierra. Está formado entonces por numerosas capas, algunas son externas y otras son internas, es decir, que son capas superpuestas unas sobre otras. Entonces, se ha tomado en cuenta también los métodos directos o indirectos, toda vez que nosotros para aprender a conocer las condiciones que ofrece algún fenómeno, tomamos en cuenta la observación. Después de la observación viene a ser la deducción o inducción. Después viene la correlación. Después de esto aparece la elaboración de una hipótesis, una conclusión. Y finalmente se puede determinar un principio o una ley, pero todo se basa mediante la observación. Entonces, se dice que los métodos directos, se basan en observaciones,
como su nombre mismo dice, en estudios directos sobre la roca, sobre alguna manifestación eh, geológica, o también sobre lo que concierne a la estructura misma del fenómeno. Entonces, las erupciones volcánicas también últimamente se están haciendo grabaciones, están, están extrayendo muestras en el mismo lugar, en el mismo momento que se está realizando las erupciones volcánicas. Entonces, ahí indican cómo se forman los conos y qué procesos siguen para establecerse de manera que forman las capas superpuestas volcánicas. También relacionan a la cristalización del magma de los cuerpos intrusivos y eso se observan también en los afloramientos rocosos, como es el caso del batolito de la costa. Otra característica muy importante de efecto de las erupciones volcánicas es traen muestras en el preciso momento que está eh, en cristalización. Entonces, pueden haber extraído muestras en un tiempo o en diversos tiempos del proceso de erupción volcánica, y ahí van a encontrar que hay una diferenciación magmática, es decir, establecen la serie de Bowen. Esta serie de Bowen se da de manera continua y discontinua, y se nota claramente cómo es que un proceso de cambios que se presenta en el momento de cristalización o enfriamiento del magma. Se observa la formación de diferentes minerales y cada uno con una característica muy especial. Otro método que viene a ser las perforaciones marinas y perforaciones petroleras, que esto se realiza mediante los sondeos, es decir, con la intención de poder aprovechar los recursos naturales que son necesarios para la existencia del hombre. Entonces, al hacer las perforaciones, se traen muestras desde el interior, igual como ya sea marinas o petroleras. Si uno quiere descubrir las características en el interior, han, han construido unos equipos sofisticados, son como unos tubos gigantes que están cortados en dos de manera longitudinal, de tal manera que por un lado tiene una bisagra y por otro lado tiene un seguro. Es como si fuera una maletita tubular, pero resulta que en la parte en uno de los lados tiene unos espacios dentados, es como si fuera un tubo dentado. Y la parte eh, extrema, el otro lado, viene a ser el mango, por donde una máquina gigante que tiene la misma característica de un taladro de columna que se utiliza para los trabajos de hierros o de maderas. Entonces, este tipo de taladro de columna ingresa hacia el interior de acuerdo a los cálculos que se están estableciendo. Una vez que ingresa hacia el interior, también creo que de repente ustedes tienen algo de idea. Cuando se hacen las puertas de madera, se colocan, se quiere colocar la chapa de la puerta. Entonces existe un tubo así dentado que facilita extraer
el pedazo de madera se deja libre para que se coloque allí la chapa de la puerta. Algo parecido sucede esto. Ese mismo sistema se está utilizando para hacer control de taludes. Pues, se inyecta el tubo y en un momento extrae el material. Y al momento de extraer el material por ese tubo, ya en la segunda etapa se inyecta mezcla con un fierro por el interior y se puede hacer de anclaje. Entonces, se han dado unas diferentes aplicaciones con esos tubos. Entonces, volviendo al tema, es que cuando se logra hacer la preparación hacia el interior, se trae se trae la muestra dentro del tubo. Todo el tubo está lleno de muestra. Cuando llega a las manos de los operadores, se abre el tubo, se abre el tubo, porque el tubo por un lado, como lo digo, tiene unas bisagras y por otro lado tiene unos seguros. De tal manera que cuando se abre el tubo, encuentras muestras de todos los lugares donde ya ha perforado. Entonces se va descubriendo las características internas. Igual sucede cuando se hacen las perforaciones petroleras, se inyectan hacia el interior ese mismo sistema de tubo, pero primero para perforar, cortar algunas superficies rocosas, y segundo para la extracción del mineral, o mejor dicho, del petróleo en bruto, se succiona. Entonces, al momento de succionar, se va eh, direccionando hacia un lugar donde se va a acumular todo el material. Otra manera de poder conocer la estructura interna es a través de las cavernas, las cavernas, los conductos subterráneos, o también las cuevas. Dentro de las cuevas hay bastantes materiales, como es el caso de la caliza, que logra sufrir un impacto o de las aguas carbonatadas que lo disuelven y genera un paisaje kárstico o conocido también como la topografía kárstica. Le han dado esta denominación de kárstico porque en otros lugares eh, asiáticos o africanos encontraron un lugar del Kars donde había la disolución de la caliza. Entonces se observaban dentro de la cueva algunos cuerpos suspendidos y otros cuerpos que estaban en la parte baja debidamente posicionados. Pero según los procedimientos que se han establecido, indica de que las cavernas eh, han sido afectadas por las aguas carbonatadas, disuelven la caliza, especialmente las que se encuentran posicionadas en el techo. Y estos se han ido disolviendo, o sea, a manera que se disolvían algunas gotas caían a la base, o sea, al piso de la caverna. Y ese material se ha ido acumulando, acumulando. Entonces, terminó su proceso de formación, se le ve como unos lentes de león. Entonces, todos los residuos de esa columna suspendida, que se denomina estalactita, forma las estalagmitas de los residuos, de los sobrantes. Por eso es la estalactita y la estalagmita están posicionadas en la misma dirección. Pero también se ha dado casos en que se han acumulado
grandes cantidades de residuos o sal disuelto bastante de la caliza, entonces se han juntado, algunos formando una característica regular, entonces se dice que es una columna, pero cuando se ha formado exageradamente muchos materiales disueltos, entonces se le ve que no tiene una forma regular, entonces se conoce como las helicitas. Entonces, pero también no solamente la topografía kárstica puede observarse dentro de una caverna, también se puede encontrar en algún lugar eh, sobre, eh, sobre el techo de la caverna, se va a formar también, depende de las características de la extracción del agua que se dan de las cavernas, van a formar los lápices que son como unas canaletas o acanaladas. Entonces son formas de cómo se puede conocer el interior de la Tierra. También cuando se han visto las minas, es decir, cuando se han puesto la, a la explotación de los yacimientos, de acuerdo a las características, se ha encontrado que se puede ver la parte interna cuando es la explotación a tajo cerrado y también cuando se han hecho explotación a tajo abierto, se ve como si fuera un conjunto de estratos hacia el interior. Eso también indica las características de, de, de la Tierra mediante métodos directos. También se ha podido observar de acuerdo a la erosión de las cordilleras o del estado que presentan las rocas. Eh, es decir, cu- cuáles son las características de las rocas y esto indica también el origen que posee cada uno de ellos. Ahora, teniendo en cuenta los métodos indirectos, es lo que se conoce como métodos de prospección geofísica. Se hace también a partir de la observación y el estudio de las manifestaciones de la energía que pulsa la Tierra, nos permite establecer ciertas hipótesis de las características del planeta. Eso es lo que se ha ido estudiando respecto al origen del universo, el origen del sistema solar, el origen de los planetas. Eh, un método indirecto también es son las ondas sísmicas a través del viaje que se realiza desde el interior y cómo influye sobre la corteza terrestre. Vivimos en Lima, estamos ahorita en Lima, la zona de la costa, son los que de alguna manera vamos a sufrir la actividad sísmica, así como ha ocurrido hace pocos días, se han dado de manera casi continua desde la zona de Ica. Se cree entonces que se ha activado en este caso la subducción que existe en la placa de Nazca, lo que es la sudamericana o del Pacífico. También otra condición es la gravedad, que este obedece a la ley de la gravitación universal. Entonces, esto va a hacer de que también, ¿no? Por la variedad de las fuerzas gravitacionales que se observa en la Tierra, también podemos señalar las características eh, de una manifestación de energía. Otro es
cuando se han realizado explotaciones artificiales o explosiones artificiales, experimentos nucleares, también ha permitido de que se conozca el interior de la Tierra. Otro que es muy importante es el magnetismo, la influencia que existe desde el núcleo a todos los cuerpos que posicionan la Tierra. También se ha podido observar que existe la electricidad terrestre. Muy práctico cuando uno hace algún trabajo y no tiene un polo a tierra, puede sufrir una consecuencia. Por eso se dice que debe haber un polo de tierra y los otros polos son positivo y negativo y el polo de tierra, cuando se hace trabajos de electricidad. Y cuando no se tiene ese polo de tierra, por eso hablan de pozos de tierra, y pasa la electricidad, eh, es, es justamente lo que estamos señalando, que son métodos indirectos. Ahora, a través de estos métodos indirectos se ha establecido también, utilizando la radiometría, que permite conocer los detalles que existen en el interior, también las características de las rocas, que pueden ser competentes o compactas, la estructura de, fracturas, de fallas. Entonces, también ha permitido, mediante la gravimetría, que se pueda establecer el volumen de la Tierra, también más o menos calcular la masa de la Tierra y finalmente la densidad de la Tierra. La densidad de la Tierra va aumentando conforme se ingresa hacia el interior, eh, en gramos por centímetro cuadrado, de acuerdo a las características que presentan las rocas. Entonces, la estructura interna de la Tierra se organiza en varios grupos según su estado. Observamos que hay sólido, semilíquido, líquido, gaseoso en el interior. Entonces, la corteza del planeta Tierra es la capa externa, que está formada por unas placas rígidas. Esas placas rígidas es lo que vimos la clase anterior. Está relacionado a los movimientos que ejercen cada uno de ellos. Hay unos que son divergentes, eh, convergentes, también lo que llamamos longitudinales. Entonces, y eso también hace de que en el interior se observan las discontinuidades sísmicas, que son espacios de transición, que son los cambios bruscos que pueden presentarse en el viaje de las ondas sísmicas. Todos los elementos de la Tierra se encuentran dispuestos en orden de su densidad, así como señalé, a manera que se ingresa hacia el interior, va aumentando la densidad. Y esa densidad varía de capa en capa. Entonces, estamos hablando de que se puede conocer mediante la densidad la composición de cada una de ellas, la manifestación de elasticidad. Quiere decir que algunos cuerpos pueden, cuando han estado sometidos a algún esfuerzo, llegan a adquirir una forma, pero cuando se quita ese esfuerzo, puede regresar a su estado inicial. Entonces, por eso se conoce como elasticidad. Y también a las condiciones del estado físico que presentan los materiales. Señala también de que las más lentas son las que se encuentran al centro, es decir, en el núcleo, y los que están menos densos son las capas externas. Por eso decía, conforme se ingresa hacia el interior, va aumentando la densidad. Y esto hace de que están divididas
en diferentes zonas. Las zonas están determinadas por los elementos que componen, las señalamos, eh, de acuerdo a la densidad, a la influencia de la velocidad y dirección que se realiza en cada una de ellas, de las ondas sísmicas, que, que se reflejan en los límites llamados las discontinuidades sísmicas. Vemos cómo está organizado la estructura interna de la Tierra. Este, muchas veces se ha dicho de que la corteza tiene entre hasta, hasta 30 kilómetros, pero no es uniforme. Algunos señalan de que puede tener entre 20 a 70 kilómetros. Otros autores también dicen que tiene 30 kilómetros. Entonces, es importante tomar en cuenta todas las investigaciones que se hacen para poder definir más o menos cuál es la potencia que posee la corteza. También igual sucede con el manto. El manto en su conjunto llega de 70 a 2.900 kilómetros. Y el mismo centro de la Tierra está 6.000 kilómetros, es decir, desde el 2.900 a 6.000 kilómetros de potencia, es decir, 3.000 kilómetros de potencia contiene el núcleo. Son diferentes formas que nos han dado la idea cómo es la organización, la estructura que posee el planeta Tierra. Se dice que son capas superpuestas, concéntricas, unas sobre otras, concéntricas, superpuestas, unas sobre otras, separadas por espacios de transición que se denominan discontinuidades sísmicas. Entonces, las discontinuidades sísmicas hace que se conozcan mediante los registros sísmicos que se puede alcanzar a leer una estación sísmica, así como toda vez que hay un sismo, la estación sísmica se encarga de brindar toda la información relacionada a lo que se refiere qué tipo de, de ondas se ha desplazado, ondas primarias, ondas secundarias, según eso, cuál ha sido la trayectoria que ha seguido y cuál ha sido la velocidad de propagación. Especialmente por eso existe las ondas primarias, son las primeras en llegar, las ondas secundarias son las segundas, pero tienen diferente trayectoria. Por eso es que se establece también de las distintas profundidades. Cuando se estudia respecto al sismo, existen unos elementos sísmicos que se conocen como eh, uno está referido a la profundidad. Se dice que también otro está referido al lugar donde se está sintiendo la actividad sísmica. Entonces, desde el foco es donde llega, se desplaza las ondas sísmicas. También podemos ver en base a estas indicaciones
el hipocentro y el epicentro, cuáles han sido los nuestros cambios o dónde se han realizado los nuestros cambios de velocidad de propagación y la dirección de las ondas sísmicas debido a las diferencias físicas de los materiales. Cuando se habla de hipocentro o el foco, que es el lugar donde se inicia el viaje de las ondas sísmicas, también está diferenciado en tres etapas o tres fases, de los cuales cada uno de ellos se calcula hasta 700 kilómetros de profundidad. Eso solamente es una estimación, una idea, pero puede ser más. Pero a todo esto depende también las corrientes de convección, el, el equilibrio isostático que pueden tener los cuerpos cuando buscan una estabilidad. Y eso hace de que se generan la actividad sísmica y por el viaje que realizan, por la trayectoria que se emplean, que no son continuos, aparece el estudio que está referido a la discontinuidad sísmica, porque hay espacios de transición que no le da continuidad a la trayectoria y a la velocidad de propagación de las ondas sísmicas. Entonces, las discontinuidades sísmicas, como son espacios de transición, existen capas y subcapas, han sido determinadas por diferentes investigadores y personajes, los cuales han quedado grabados su nombre de cada uno de ellos. Conrad ha descubierto esta discontinuidad que separa la corteza continental de la corteza oceánica, es decir, que divide al cial del manto. Por otro lado, Morovicic también ha descubierto de que existe una discontinuidad que separa la corteza del manto, porque según se cree de que en ese lugar hay un aumento de velocidad a 32 kilómetros de profundidad. Es decir, según Morovicic, eh, la, la corteza alcanza hasta 32 kilómetros de profundidad. Ahora, otro investigador, Repetti, también establece de que el manto se puede dividir en dos partes, el manto superior y el manto inferior, eh, estableciendo una zona de transición. Otro también que divide o separa el manto del núcleo, viene a ser Gutenberg, según se cree de que, de que en ese lugar donde empieza el núcleo hay una temperatura que es de 5.000 grados centígrados. Otro investigador también divide al núcleo en dos partes, el núcleo interno y el núcleo externo. También uno está con material disuelto, el otro con material sólido. Entonces, según dicen que está a 5.100, divide el núcleo externo del núcleo interno. Se le asigna un espesor de 100 a 150 kilómetros solamente, lo que se refiere al espacio de transición, como es la discontinuidad. Entonces, el viaje de la discontinuidad se observa de la siguiente manera. La línea roja indica las ondas primarias y la línea azul las ondas secundarias. Sucede de que en el viaje que realiza las ondas primarias a partir de aproximadamente del núcleo,
va adquiriendo una velocidad casi continua, pero a manera que llega a la discontinuidad del lema, comienza a descender de velocidad y su descenso sigue pronunciándose hasta la llegada de la discontinuidad de Gutenberg. Entonces, una vez que llega Gutenberg, que separa el núcleo del manto, eh, sube la velocidad, y cuando sube la velocidad en su desplazamiento, eh, para llegar a lo que es la corteza, va descendiendo y va descendiendo de tal manera de que ese impacto de velocidad y de descenso, ese cambio brusco, se aprecia en Morovich, hace de que se, se noten la actividad sísmica sobre la corteza. Las ondas S, por ejemplo, a partir de la discontinuidad de Gutenberg, que separa el núcleo del manto, también tiene una velocidad constante, pero resulta de que va descendiendo de manera brusca hasta llegar a, a la corteza, pasando la discontinuidad de Morovich. Son diferentes formas de maneras didácticas que se puede utilizar para establecer las discontinuidades sísmicas y las capas y subcapas que presenta el planeta Tierra. Esta característica también es algo especial, porque se divide como un geósfero, la corteza, la litosfera, la zona plástica, no hay plasticidad. Se dice de que los cuerpos pueden plegarse con la plasticidad. Cuando se rompe el estado de plasticidad, pues, la etapa de plasticidad, se genera la rigidez, y la rigidez viene a ser la, la fractura. Entonces, las rocas pueden pasar por una etapa de plasticidad o puede pasar una etapa de rigidez. También hay elasticidad, hay otro que es plasticidad y otro que es rigidez. En este caso, la zona plástica es que se puede arrugar, se puede formar pegamiento. En cambio, en la litosfera puede haber rocas rígidas, entonces se puede formar todo lo que son las fracturas. Y la astenosfera es el lugar donde se dan las corrientes de convección, lo que genera la extinción del magma y también la actividad sísmica. Entonces, la geósfera eh, está dividida por la litosfera, o también conocida como corteza. Tiene el silicio, aluminio, capa superior. Los más pesados son los silicio con manganeso. Son capas inferiores que forman es decir, los fondos marinos. También, según estas características, se observa la mesosfera, o conocida también como manto. Más al fondo encontramos al núcleo, que también se conoce como endosfera, central, níquel o núcleo. Se dice que en ese lugar predomina el níquel, es decir, el níquel y el hierro, pero que está sometido a elevadas temperaturas. Tomando en cuenta la densidad que se da en gramos por centímetros cuadrados,
es variable en cada subcapa, como vemos desde la parte externa hacia la parte interna que termina en el núcleo. Y cada uno de ellos va a hacer de que adquiera cierta característica, es decir, de su composición. Algunos son ácidas, pero las sales ácidas, porque el sílice predomina el aluminio, son ácidas, y en la parte más baja, encima, predomina el magnesio, los ferromagnesianos, sobre el sílice. De ahí es que se obtiene una roca ígnea llamado basalto, que es de color oscuro. En cambio, los granitos son de colores claros. Más abajo se va a encontrar unas rocas que tienen coloraciones oscuras, a eso se denomina las ultramáficas. Eh, Toda esta característica también nos permite establecer el contenido de sílice en las rocas que componen el planeta Tierra. Entonces, la corteza terrestre es una envoltura sólida, extensa, del globo terrestre, donde se registran los mayores procesos geológicos y geodinámicos. También se dice que la corteza varía entre 25 y 30 kilómetros, y otros señalan de que en el caso de los Andes, este espesor alcanza a 70 kilómetros. En el fondo marino, este espesor varía entre 5 a 15 kilómetros. O sea, no es uniforme la corteza terrestre. También se estima de que en la corteza terrestre, hablando de la ocupación de la superficie, el 80% está formado por rocas sedimentarias, y el resto lo conforman las rocas ígneas y las rocas metamórficas. Acá le he puesto equivocadamente sedimentarias. No, no es rocas metamórficas. También el volumen de la corteza se ha calculado, eh, del contenido de material. Dice, a una profundidad de 16 kilómetros, se cree que el 95% está conformado por rocas ígneas. Estamos hablando de la corteza. Y que el restante está formado por rocas sedimentarias y metamórficas, un 5%. Entonces, la corteza terrestre en afloramiento está formado por 3/4 partes de rocas sedimentarias y 1/4 parte de rocas ígneas acompañadas de rocas metamórficas. El manto es la región que está debajo de la corteza, ya sabemos bien. Tiene un espesor algunos han puesto 2.900 kilómetros, otros 3.000 kilómetros. Está constituido por rocas coherentes, es decir, hay material sólido, viscoso, algo espeso, que asciende para desplazar a otras rocas menos calientes. Esto hace de que se forme de las corrientes de convección, y también se logre generar el 80% de calor que irradia la Tierra, porque analizamos de que el manto vuelve al núcleo, el núcleo irradia al manto y el manto irradia a la corteza, y eso es lo que se nota que posteriormente sobre la superficie. Entonces, en el manto superior, según algunos especialistas, se cree que está a 700 kilómetros, y es la zona donde alcanzan los focos sísmicos. Como le decía, está dividido en la, la profundidad en 700 kilómetros, de 0 a 70, de 70 a 300, y de 700 a 300 y 700 kilómetros. Son tres zonas. Las tres zonas
de lo que es la profundidad del hipocentro. Y también en este lugar se genera la actividad sísmica por colisión, por separación de las placas, o por choque de las placas, o por movimiento lateral de entre las dos placas. Entonces, convergentes, divergentes y también lateral. Entonces, la atmósfera es el lugar donde se encuentra el magma, es el foco u hogar, y a partir de ahí se va a generar la extinción o la actividad magmática. El núcleo, el 95% está en estado líquido, predomina el 95, predomina la temperatura a 6.000 grados centígrados. Este es un pequeño resumen que lo he elaborado. Indica de que la Tierra tiene ciertas características, tal como estamos analizándolo, en la que eh, en la, en la corteza vemos el cial, el sílice, el aluminio, el cima, pero si sumamos ambos, lo que predomina en sí en la corteza es el sílice inicial. Y dependiendo de esta característica del cial, es la que se tiene el color de las rocas y también la composición de cada uno de ellos. Hace de que se observa también oxígeno, sílice, aluminio, hierro, cobre, magnesio, manganeso, sodio y potasio. Ahí habla también del volumen que probablemente tenga la corteza y también los elementos predominantes que ya señalamos, el granito, el basalto. Después más abajo vemos también el manto que predominan casi los mismos materiales, pero sí se observan algunas rocas que tienen una denominación de pirolatita o payasita. Eh, Más abajo vemos el núcleo, donde según su contenido, puede ser líquido y sólido, es del níquel y tierra. Cada uno separado por lo que son las discontinuidades, o también se llama discordancias. El calor terráqueo o gradiente geotérmico es el calor que existe en el interior. Este calor que existe en el interior se suele calcular mediante una gradiente que se denomina, que se establece 1 grado centígrado por cada 33 metros de profundidad, es decir, calculada también la presión atmosférica. La presión atmosférica también va aumentando 1.000 atmósferas cada 3 kilómetros. Entonces, según los mineros han dado esta idea, han dicho de que cuando uno hace una perforación de 20 metros, ya empieza a notarse los cambios. Otros han señalado también que puede ser más de 80 metros, también puede ser, pero la mayoría dice que se calcula que es 20 metros. Entonces, cuando se quiere calcular el grado geotérmico de una roca, eh, solamente se puede hallar dentro de la corteza. Más allá de la corteza no se puede, porque en la corteza predominan las rocas rígidas y esto hace de que se puede observar la gradiente geotérmica.
3 grados por cada 100 metros de profundidad. Supongamos que queremos calcular el grado geotérmico de una roca que está a 100 kilómetros de profundidad. Ya ustedes dirán 100 kilómetros, pero ustedes señalan que la corteza solamente llega de 30 a 60 kilómetros. Entonces 100 no se puede calcular porque 100 ya pertenecen a lo que es el manto. En el manto no se ve, no se observa esa gradiente. Pero si a mí me dicen calcular el grado geotérmico que posee una roca a, a 20 kilómetros, entonces, ¿cómo establezco? Hago, aplico la regla de 3 sigmas. Digo, si 3 grados aumenta por cada 100 metros, ¿cuánto aumentará en otro caso 20 kilómetros? Pero no se aplica de frente esta fórmula. Lo que se tiene que hacer es siguiente. Estamos diciendo de que 20 metros, a partir de 20 metros de profundidad recién se siente el cambio de temperatura. Entonces, primero lo que debo hacer es restar 20 kilómetros menos 20 metros. ¿Cuánto sería? 19 kilómetros con 980 metros. Entonces, hago 3 grados aumenta por cada 100 metros. Entonces, ¿cuántos grados aumentará en, en 19.980 metros? Aplico la regla de 3 sigmas y me sale más o menos la, la temperatura que existe en el interior. Pero este es un dato inicial que se debe complementar con la temperatura medioambiental. Si la temperatura ambiental es positiva, este dato que he hallado mediante la regla 3 sigma se suma con la temperatura ambiental. Si es positivo, se suma. Si es negativo, se resta. Entonces, más o menos nos da la idea de cuánto es la temperatura en el interior de la Tierra, de un cuerpo rocoso que está sometido a una presión y a esa temperatura que más o menos nos da la idea. Pero también puede ser a la inversa. Te dan la temperatura que existe en el interior y te dan la temperatura del medio ambiente, y más o menos puedes, puedes determinar también la profundidad. La profundidad. Entonces son formas de cómo hallar el grado geotérmico aplicando la gradiente geotérmica. Entonces, el calor que existe en el interior varía también o depende de la conductividad de la roca, como es el caso de la roca rígida. Cuando son rocas eh, eh, líquidas, no hay esa conductividad como lo que ocurre en la corteza. Otro calor que puede haber en el interior es por la circulación de las aguas que se pueden calentar cuando por grado geotérmico existe en el interior, o también se pueden calentar al estar en contacto con cuerpos magmáticos en proceso de cristalización. También sucede cuando está muy cerca a las áreas volcánicas o al magmatismo, es decir, en la astenosfera, en el hogar, en el foco magmático. Otra característica también viene a ser respecto a la radioactividad de los cuerpos que se encuentran en el interior. Los materiales, al estar a temperaturas elevadas, origina el movimiento de las placas litosféricas, provocando los sismos y realizando la actividad volcánica. Entonces, también el magnetismo terrestre
los chinos hicieron un experimento eh, primero para determinar cuál es el magnetismo. Tomaron unas agujas de hierro y lo lograron suspender de la manera que suspendían. Siempre se dirigían hacia alguna dirección. Entonces ahí establecieron lo que era los polos norte, los polos positivos o negativos, respecto a cada uno de lo que existe en el planeta Tierra. Entonces determinó de que existe un campo magnético dipolo. Eso se ha hecho con la suspensión de agujas de hierro. También los chinos han hecho otro experimento. Se dice que han realizado una preparación hacia el interior, más o menos hasta 800 kilómetros, y se dice que no pueden seguir avanzando porque a medida que ingresan la temperatura es muy alta y eso hace que no se pueda seguir trabajando con la intención de querer descubrir por qué se originan las actividades sísmicas. También podemos notar de este estudio que estamos tratando de detallarlo. Hablamos de la biosfera, es el lugar donde todos los seres que ocupamos, seres vivos, aprovechamos de todos los elementos que nos da la biosfera, la hidrosfera y la atmósfera. Es decir, que nos genera un ambiente especial para la realización de la vida. Entonces, estos elementos se consideran como parte del paisaje. Sabemos que hay paisajes eh, que, que solamente está formado por seres vivos y hay paisajes donde existen seres inertes, como son las rocas. La, la hidrosfera es todo el agua que existe en el interior de la Tierra. Este agua es muy importante en el sentido de que dependemos de la existencia de este agua, porque se dice de que el total de todas estas aguas, el total de todas estas aguas está dividido en dos grupos, aguas dulces y aguas saladas. Las aguas dulces solamente son el 2,5 a 3%, del 3%. Entonces sucede de que, de que el 97% son agua dulce, salada, y el 3% aproximadamente es el agua dulce. De esa cantidad de agua dulce, de esa cantidad de agua dulce, eh, el 79% está forma los glaciares, los casquetes glaciares, las cordilleras. El 20% de ese 3% que estamos hablando de la cantidad de agua dulce que existe a nivel de toda la Tierra, el 20% se desplaza como agua subterránea y el 1% vienen a ser aguas que se desplazan como aguas corrientes o aguas superficiales que se observan en los ríos y las quebradas y también en algunos lugares que se conocen como aguas salvajes. Ahora, de ese total del 3%, de ese total, solamente el
0.01% es agua apta para, para consumo, es decir, para el hombre. El hombre utiliza toda esa cantidad de agua. Ustedes, como son ambientalistas, tienen que tratar de preservar en condiciones normales ese 0.01% que son aptas para consumo. También se ve la atmósfera, pues la capa gaseosa, la envoltura, que está compuesta por oxígeno, nitrógeno y argón, y también hay vapor de agua. Esto está dividido en diferentes capas: troposfera, capa de ozono, estratosfera, mesosfera, atmósfera. Hay diferentes tipos de divisiones que se han establecido. Hay divisiones modernas, divisiones también tradicionales, de los cuales cada uno también tiene diferentes dimensiones. Otros calculan de 0 a 10 kilómetros la troposfera, otros de 10 a 50 kilómetros la estratosfera, de 50 a 80 la mesosfera. También la ocupación del ozono, unos dicen que está entre el límite de la troposfera se encuentra el ozono, otro está dentro de la mesosfera se encuentra la capa de ozono. En fin, hay diferentes interpretaciones que se puede establecer, y la coloración de la atmósfera también indica el contenido de elementos que poseen. Entonces, toda la información que nos dan es importante. La primera capa que conocemos nosotros es la biosfera o la zona de vida, o es la troposfera. Es aquella donde están presentes todos los fenómenos meteorológicos, y esto hace de que influya en la forma de la vida de las personas, de las actividades. La troposfera varía según su zona geográfica. En el Ecuador es de 18 kilómetros de espesor, de potencia. En el espacio que es en la zona media, el intervalo del Ecuador y los polos es de 9 a 12 kilómetros. En la zona polar es de 6 kilómetros. No es uniforme la troposfera. También se dice que en este lugar, conforme se va alcanzando altura, 90 metros, por ejemplo, en esos 90 metros va a disminuir 0.5 grados centígrados, solamente calculado hasta un límite de 6 a 12 kilómetros, donde la temperatura es fría. También se dice que en este lugar existe más presión, mayor cantidad de vapor de agua, y en esta zona se observan todos los fenómenos meteorológicos de lo que conocemos, ¿no? La sequía, la precipitación, la radiación solar, las heladas, los relámpagos, los chubascos, las nubes y los cambios climáticos que se dan de manera constante. Está más o menos la idea que nos da de acuerdo a la forma de la troposfera. En los polos, 6 kilómetros, en el Ecuador, 18 kilómetros, y en los espacios que comprenden entre los polos y el Ecuador, es de 9 a 12 kilómetros. Sobre la capa de ozono está siempre en discusión. Algunos creen que puede ser 30 metros, otros 3 kilómetros. Exactamente no se sabe, pero siempre hay que considerarlo, lo que puede tener es como una película de 2 a 3 centímetros. Es una capa delgada, está conformada por 3 partes de oxígeno. ¿Cuál es el rol principal que cumple la capa de ozono? Justamente respecto a la capa de ozono, eh, quiero dejarles una interpretación que hace respecto del cambio climático, del calentamiento global, este, diseñado por Al Gore.
Algo habla de cómo influye el deterioro de la capa de ozono en el calentamiento global, y esto va a originar de que poco a poco se van a disolver todos los glaciares, y esa disolución de los glaciares va a aumentar el nivel del agua del mar. Entonces los océanos van a elevar su nivel, y eso a aquellos lugares donde se encuentran debajo del nivel medio del mar van a ser invadidos por la transgresión marina, y la transgresión marina va a originar un desastre. Entonces estamos hablando del deterioro de la capa de ozono, pues por cloro, eh, también se da por flúor, por carbonatos. Toda esa combinación deteriora y origina el agujero. ¿Qué función cumple entonces la capa de ozono? Es una eh, capa o un manto protector que deja pasar los rayos ultravioletas lo suficiente para la realización de la vida, y haciendo regresar los más malignos hacia el espectro solar. Entonces, según algunos dicen que se encuentra entre 15 y 50 kilómetros la capa de ozono. Eh, y la capa de ozono es la que absorbe el 97% de la radiación solar, que permite la, que permite proteger la vida de cada uno de los seres vivientes. La capa de ozono fue descubierta en 1903, ahí los franceses. También habló un británico de las propiedades que poseen cada uno de ellos y el rol que cumplen. Entonces, es un filtro, es una capa que deja pasar los rayos suficientes para que se realice la vida. Entonces, la capa de ozono tiene también su fecha de celebración. La capa de ozono se celebra el día 16 de septiembre, es la capa de ozono. Y ese día es también el día del no fumador. Ante todo esto es importante conocer cómo es que la capa de ozono va creciendo, el agujero en la capa de ozono. Hemos pasado ya en 2019, me he encontrado todavía la imagen del 2020, y posiblemente siga creciendo o se mantendrá, y eso por ahí va ingresando los rayos solares en su mayor intensidad. Eso hace de que tiene que ver con el efecto invernadero. Entonces, el efecto invernadero se produce por la contaminación del aire y derivado de las actividades que realiza el hombre. Entonces, vemos cómo llega el efecto invernadero y cuál es su origen, y cuál es la radiación absorbida y cuál es la radiación que es reflejada. O sea, acá también vemos las tres etapas que cumple el efecto invernadero. Quisiera que esto lo tomen en cuenta para el próximo foro, el efecto invernadero, de acuerdo al análisis hecho por Al Gore, que habla de todo el planeta. Se dice que según el efecto invernadero van a desaparecer los glaciares, se van a producir sequías, inundaciones, y dice que también va a continuar los cambios climáticos con una tendencia de recalentamiento del planeta. ¿Qué puede ocurrir si no hay capa de ozono? Va a ocurrir de que se va a generar el incremento de cáncer de piel y cataratas de los ojos. Va a afectar la agricultura, se van a acabar los alimentos, van a desaparecer las plantas, van a desaparecer los árboles, van a desaparecer los animales. Y cuando hay escasez de alimentos a nivel mundial, desaparecen todos los seres vivos, y, y, y eso es por no tomar un cuidado preventivo
un cuidado que nos permite hacer que la vida sea sostenible. Es decir, tenemos que pensar en el futuro. Entonces, también se habla de la estratosfera, es un lugar donde hay vapor el vapor de agua no existe, los gases están clasificados horizontalmente, y como la corriente de aire es horizontal, favorece también a la realización de los vuelos aéreos. O sea, los aviones hacen su viaje mayormente por la estratosfera, o conocido como esfera extendida. También en ese lugar se puede hablar también de la mesósfera, es la que contiene una característica muy especial, donde frena el viaje de los meteoritos y otros fragmentos celestes que se van direccionados hacia la superficie terrestre. En la termósfera vamos a hablar de que por efectos de la absorción de la radiación solar se genera una expulsión de calor, por eso esto se observa en las auroras boreales, son unas cortinas de auroras boreales de color violeta que se observan como consecuencia de, lo- de las reacciones que sufren la, las reacciones solares en ese momento dado. Otra cosa también muy importante es la esfera, la última capa, la más extensa. Se cree que en muchos lugares existen los polvos cósmicos, y también se supone de que puede estar hasta 10.000 kilómetros de altura. Es la esfera, es el límite con la atmósfera de otro planeta. Ahí existe lo que se llama el espacio interplanetario. También se cree que en el lugar de la estratosfera se encuentran los radios que nos permiten comunicarnos entre diferentes puntos de la Tierra. Vemos que hay una descarga de electricidad, pues se llama ionosfera. Acá está las ondas de radio, nos ayuda a interconectarnos entre diferentes puntos de la Tierra. Observamos, era de la diapositiva anterior, del ciclo de la clase pasada, notamos todo el comportamiento de la Tierra, es decir, cumpliendo su ciclo de acuerdo a los sistemas y subsistemas que se han dado, por los cuales se califica a la Tierra como un cuerpo totalmente dinámico. Nada está estático, todo está en continuo cambio. Entonces, hemos llegado de alguna manera a concluir este capítulo, y voy a pasar a la asistencia. Me parece que están completos, sí están completos. Entonces, jóvenes, les agradezco su paciencia, su participación. Que nos estamos despidiendo hasta la próxima clase. Y no se olviden que voy a poner en un foro para que ustedes hablen un poquito de los comentarios que establece Al Gore. Se saca un fragmento y ese fragmento lo suben al foro. Y eso va a ser importante también. ¿Cuál es la idea que ustedes tienen respecto a la capa de ozono y su deterioro? Determina el calentamiento global,
¿Y qué va a pasar cuando se da el calentamiento global? ¿Qué lugares van a ser afectados o qué cambios bruscos se van a producir en la Tierra? Eso es lo más importante, lo que se quiere relacionar el impacto del deterioro de la capa de ozono eh, en, en los fenómenos dinámicos internos y externos del planeta Tierra. Entonces, nos quedamos hasta acá. Nos estamos viendo la próxima semana, el día miércoles.